Cuando se habla de ganar conflictos armados, no todo se trata de armas, cantidad de soldados o dinero disponible. Irán cuenta con dos factores que lo convierten en un país realmente complicado en caso de que alguna potencia decidiera invadirlos. Si te interesa saber cuáles son esas fortalezas, quédate viendo este video. En un video anterior se ha hablado del potencial bélico, la economía y se dio un panorama general sobre la sociedad iraní, pero en este caso el foco estará puesto en dos factores que pueden hacer a Irán fuerte: la geografía y la cultura. Un mal clima y la geografía accidentada pueden ser maldiciones para la gente que habita esos lugares, pero se vuelven una bendición cuando se trata de defender un país de invasiones externas. Un ejemplo clásico es el invierno ruso, que complicó intentos de invasión tanto a las fuerzas de Napoleón a comienzos del siglo XIX como a las tropas de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Tampoco hay que olvidar cómo el clima y las densas selvas perjudicaron a Estados Unidos en Vietnam. Una de las ventajas que tiene Irán cuando se plantea una invasión terrestre tiene que ver con su geografía. Irán es un país extremadamente montañoso y desértico. El 50% de su superficie se encuentra cubierta por montañas. La cadena de los Montes Sagros aíslan el corazón del país de la Mesopotamia y son una barrera formidable, con 1.600 kilómetros de largo y con picos que alcanzan los 4.000 metros de altura. Las montañas permiten pocos pasos viables para un ejército invasor, que pueden ser controlados por las fuerzas locales. Además, las montañas pueden ser lugares ideales para esconder tropas o material bélico. Se sabe que Irán cuenta con túneles y las llamadas ciudades de misiles subterráneas en las montañas. Estas instalaciones están en algunos casos excavadas a 500 metros de profundidad, lo que las hace invulnerables a los bombardeos aéreos. Además, en una invasión proporcionarían escondites para las fuerzas locales. Otra ventaja que tiene Irán en caso de plantearse una invasión a su territorio pasa por la costa en el Golfo Pérsico, seca, árida y despoblada. Irán es bastante particular al no poseer grandes ciudades costeras. En 1.375 kilómetros de costa en el Golfo, Irán posee escasos puertos que cumplen una función comercial, pero nunca se volvieron ciudades. Las instalaciones importantes, como las refinerías, están tierra adentro. Esto es una gran diferencia que tienen con, por ejemplo, la costa arábiga del Golfo Pérsico, donde podemos encontrar ciudades como Dubái, Abu Dhabi o Doha. Además, Irán tiene la capacidad de cerrar el estrecho de Hormuz, donde circula el 30% del petróleo del mundo, añadiendo un punto estratégico del que sostenerse para negociar o tomar represalias. Irán también carece de grandes ríos que puedan utilizarse para avanzar hacia el interior del territorio. De nuevo, esto es una desventaja económica para los iraníes porque el agua escasea en este país, pero también complica la avanzada de cualquier tipo de invasión cuando marchar por tierra es complicado. Por ejemplo, los vikingos fueron expertos en usar ríos para saquear y controlar ciudades a cientos de kilómetros de la costa del mar. Pasemos al factor cultural. Generalmente, los países con una fuerte identidad nacional y orgullo suelen volverse más complicados de subyugar por potencias extranjeras que otros donde existe una gran diversidad de etnias, no hay una identidad compartida y muchas veces existen grupos que pelean entre sí o que estarían dispuestos a dar apoyo a los invasores con tal de vencer a otros grupos. Dos casos ejemplificadores son el Imperio Azteca, que cayó en manos de un puñado de españoles que se aliaron a tribus oprimidas por los aztecas, o la Libia de Gaddafi, que no tenía cohesión y se trataba de grupos tribales atravesados por alianzas y rivalidades, y que cayó en parte a causa de eso.
Irán, en cambio, es un país milenario y con fuertes factores de cohesión. Irán proviene de la antigua Persia, una civilización con miles de años de existencia que puede rastrearse hasta el 500 a.C. Más del 50% de la población es étnicamente persa, un grupo que comparte ancestros con los europeos. Además, entre el 90 y el 95% de los iraníes son de la rama chií del Islam. El descender de una civilización milenaria es una fuente de orgullo nacional. En el caso de la religión, en Medio Oriente actúa como un elemento de unión que va más allá de las fronteras nacionales. Se sabe que Irán tiene lazos con distintos grupos y milicias en el vecino Irak, con los que comparten la misma religión. Según varios analistas, Israel propone un cambio de régimen en el país y es probable que encuentre elementos disgustados con el gobierno actual, pero el peso de una mayoría que se oponga a un cambio por lealtades religiosas y políticas puede ser decisivo. Por último, a pesar de lo antes mencionado, siempre existe la posibilidad de que un gobierno caiga debido a la desestabilización, en la que una invasión en el territorio no sea fundamental. Existen la tecnología y los instrumentos para que algo así suceda y que la ocupación terrestre se dé posteriormente como apoyo a un nuevo gobierno conformado por sectores rebeldes. Pero esto no asegura un éxito para los invasores. Afganistán, que reúne condiciones similares a las de Irán, ha sido un bastión difícil de conquistar para distintas fuerzas extranjeras. A pesar de su inferioridad tecnológica y económica, los afganos lograron expulsar a los británicos en 1919. La Unión Soviética abandonó el país después de 10 años de lucha y por último, en 2021, Estados Unidos tuvo que marcharse después de 20 años de ocupación, a pesar de instalar un gobierno pro-occidental y de gastar cientos de millones de dólares durante ese periodo para asegurar ese territorio. En este caso, la persistencia en desgastar al invasor y el fundamentalismo de los talibanes fueron clave en la recuperación del control de un país que ya había sido invadido por fuerzas extranjeras que contaban con superioridad tecnológica y económica. Como conclusión, aunque no soy un experto en temas bélicos, es destacable que cuestiones culturales y naturales puedan ser tan desequilibrantes en una guerra como lo es el armamento, el dinero o la tecnología. Si te gustó este análisis, te pido que dejes un like y te suscribas si todavía no lo has hecho para poder seguir creciendo en esta plataforma y generar más contenido. Nos encontramos en otro video de Detrás del Dato. Saludos.